¿Cómo les va de Labor Day? ¿Ya listos para celebrar mañana? El día del trabajo, ¿no? Y irónicamente no se trabaja. Gloria al Señor, ya muchos desde el viernes se fueron a la playa y todo. Gloria a Dios, Dios es bueno. Prepare su Biblia, por favor, hermanos. El día de hoy vamos a arrancar una nueva serie de estudio que nos va a tomar todo el mes de agosto. Vamos a hablar 4 temas. Perdón, yo sigo con agosto. Septiembre, ya hasta lo anuncié en las redes sociales como agosto, y alguien me dijo, pastor, ¿no será septiembre? Digo, sí. Y tuve que hacer un póster nuevo. No sé, a veces agosto me cuesta. Que se vaya, un mes muy bonito. ¿Estamos listos? La serie se llama, hermanos, La Doctrina del Espíritu Santo, amén. Vamos a estar hablando los 4 domingos de septiembre, los 4 aspectos más importantes de esta doctrina. Obviamente es una doctrina bastante extensa, pero en un mes vamos a ver los aspectos más importantes. Espero que sea de bendición para usted. La serie se llama La Doctrina del Espíritu Santo, pero el tema que nos va a ocupar el día de hoy, específicamente, se llama la deidad del Espíritu Santo. Este es uno de los 4 aspectos de esta doctrina, y hoy vamos a estudiar entonces este aspecto tan importante. Y quiero por favor que me ayude, abra su Biblia en Juan capítulo 16, cuando lo tenga póngase en pie. Acostumbramos aquí en la congregación leer en pie nuestro texto base, que es con el cual arrancamos los sermones. Así que busque, voy a tratar de ser generoso en el tiempo. Traigo bastante material el día de hoy para compartir, pero cuando ya vea yo que alguno empieza a cabecear, pues voy a cortar, ¿no? Ya es sinónimo de que ya se cansó. Juan capítulo 16, vamos a leer verso 12 al 15. ¿Listos? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Vea quién es Jesús, el dueño de todo el universo. Dice, por eso dije que tomará, dice, de lo mío y os lo hará saber. Oramos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta, Señor. Y ayúdanos a ser más humildes y más sencillos para caminar en ella, Padre. Muchas veces como seres humanos nos resistimos a las cosas que pasan, a las cosas que suceden cada día en nuestro entorno, pero como creyentes debemos, Señor, afrontarlas con fe, esperando en ti, Señor, sabiendo que tu palabra dice que todo obra a bien a los que te amamos. Padre, gracias por cada persona que está en este lugar. Glorifícate el día de hoy y que podamos ser edificados por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos en este momento para poder entender la Escritura. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? No se me vaya a aburrir en esta serie. Hay series, hermano, que son un poco teológicas, un poco más sistemáticas, y uno tiene que ir paso por paso, y algunos me dan reportes de que se les hacen pesadas, pero hay otras series como La Familia que acabamos de hablar, y todo el mundo riéndose, ¿no? Porque a veces los temas familiares son joviales y uno se identifica, dice, a mí así me pasó, y uno se ríe y todo. Pero tengamos una actitud siempre igual hacia la palabra, de poder oír la palabra, hermanos. Amén. Esta doctrina, hermano, es una doctrina bastante profunda. Hay una ciencia que se llama teología sistemática. No se tiene que aprender todos estos términos, ¿ok? Tranquilo, no se preocupe. La teología es importante y tiene su lugar. Cuando yo nací espiritualmente, a mí me enseñaron que la teología era mala.
Me enseñaron que la teología era algo así como estar muerto espiritualmente. Si tú sabías algo de teología y leías libros de teología y todo, te decían, no hombre, pues tú estás muerto espiritualmente porque tú mucha letra, te quieres basar mucho en entender correctamente la Escritura y no le das esa libertad al Espíritu, que Él te revele, que Él te dé nuevas cosas. Y eso es un error, hermano. La teología bíblica tiene su lugar en la vida del creyente y es importante. Amén. De hecho, hay muchos cristianos que hasta están en contra de los seminarios bíblicos y no le llaman seminarios bíblicos, ¿sabe cómo le llaman? Cementerios bíblicos. Irónicamente, como diciendo, ¿para qué estudias, hombre? Deja que Dios te llame y que Dios te capacite y que Él haga lo que Él quiere en tu vida y no necesitas estudiar ni aprender. Y se tiene el concepto, de hecho, que muchos teólogos, a mí hasta algunas veces me dijeron, no oigas a fulano, ese está muerto, ese no tiene el Espíritu. Porque te va a empezar a hablar de cómo es la palabra en griego y la palabra en hebreo y eso no lo necesitas. Y eso es un error, hermano. La teología tiene su lugar en la vida del cristiano. Obviamente no todos nosotros vamos a llegar a ser teólogos, pero por lo menos que entendamos lo básico. La teología sistemática tiene el siguiente propósito, un propósito básico. Le voy a dar una definición sencilla para que usted se la grabe. La teología sistemática tiene el propósito de que cuando usted comparta de Cristo, usted lo haga con el entendimiento correcto de las Escrituras, estando usted mismo convencido de lo que usted sabe y de lo que usted cree. Porque si usted a la hora de compartir tiene lagunas y resulta que hay cosas que las ignora y hay partes que usted dice, es que yo lo entendí así, pero realmente quizás no es así, porque usted no tiene todo el entendimiento de esos temas de la Biblia. Entonces, tiene su lugar de importancia para que nosotros aprendamos. Amén. Esta rama estudia muchas doctrinas. Por ejemplo, la que vamos a ver hoy se llama neumatología. Así se llama la doctrina que vamos a ver. Ese es un nombre técnico. Obviamente ya traducido al español se llama la doctrina del Espíritu Santo. Pero hay otras muchas. Por ejemplo, nada más por un ejemplo, por darle ejemplos. La cristología es otra. ¿Qué es la cristología? Todo lo que tiene que ver con la deidad de Cristo. Su divinidad, su humanidad, su muerte, ministerio, pasión, todo lo que tenga que ver con Cristo. Otra, eclesiología, todo lo que tenga que ver con la iglesia, el gobierno de la iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo debe estar organizada la iglesia. Bien importante. Por eso hay iglesias que ignoran es que hay una rama que se dedica a esto y no saben para qué son los diáconos. Hay iglesias que no tienen ancianos, operan en un desorden terrible, no hay un liderazgo claro, porque no saben que hay una ciencia que enseña cómo debe operar la iglesia. Hay otra, por ejemplo, soterología, esa palabra soterios, la eclesiología, usted sabe, la palabra eclesia en griego es la palabra asamblea, ¿no? O convocación, convocatoria de personas. Soterios es la palabra salvación del griego y soterología es todo lo que tiene que ver con la salvación, que es por gracia, cómo Jesús nos justificó en la cruz del Calvario, cómo la sangre de Cristo tiene el poder de expiar los pecados de todo aquel que venga a Él, etcétera. ¿Ok? Pero el día de hoy dijimos se llama neumatología, no se lo tiene que aprender. Esta palabra del griego neuma significa espíritu, viento o aliento. ¿Sí? Por lo tanto, neumatología es todo lo que tenga que ver con la doctrina del Espíritu Santo en 4 aspectos importantes. Número 1, su deidad. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Número 2, su persona. Número 3, sus obras. Y número 4, los dones del Espíritu Santo. Ese lo voy a dejar hasta el final porque obviamente el tema de los dones es algo que se ha sacado de la Biblia, se ha sacado de contexto. Y hoy se hacen muchas cosas que supuestamente son los dones del Espíritu Santo, pero que en realidad no es de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. La doctrina del Espíritu Santo es una doctrina cristiana. ¿Ok? Cristianismo, cuando hablamos de cristianismo, históricamente entran muchas iglesias, ¿no? La católica y aún muchas sectas, ¿no? Como los mormones o testigos de Jehová o luz del mundo se dicen ser cristianos. Pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Esta doctrina es una doctrina bíblica y nosotros como cristianos debemos de tener un entendimiento correcto de lo que es la doctrina del Espíritu Santo para no caer en confusiones. Gloria al Señor. Escuche, algo importante, por ejemplo, acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Una persona, todo predicador que se centre en hablar solo del Espíritu Santo, sin hablar de Jesús,
sin hablar de su muerte, de su sacrificio, de la salvación por medio de la fe, que es un don de Dios, y se olvida de todo eso, del nuevo nacimiento, el arrepentimiento genuino y todo ese Espíritu Santo, esa persona no está hablando del verdadero Espíritu Santo de la Biblia, está hablando de un espíritu falso. Porque una de las misiones del verdadero Espíritu Santo es glorificar a Jesús. La principal tarea del Espíritu Santo en una iglesia es que la palabra de Dios sea predicada correctamente, en una interpretación correcta, iluminar al predicador, al que está predicando, para que tenga el entendimiento correcto de las Escrituras, el entendimiento, y pueda transmitírselo a las personas. Lo que pasa, hermano, es que hoy día, lamentablemente, en muchas iglesias eso no gusta. Hay pastores que dicen, yo no necesito tener mucho entendimiento, yo lo que necesito es tener unción. Porque ellos dicen, con la unción yo voy a romper los yugos en la vida de la gente. Yo voy a estar lleno de unción, y con la unción no importa que un endemoniado venga y nunca haya oído la Escritura, con el poder que va a estar habitando en mí, cuando llore por él, seguramente esa persona se va a liberar. El entendimiento es más importante que la unción, porque el entendimiento es el que lleva a la persona a entender la Escritura y a un nuevo nacimiento genuino por la palabra de Dios. Hace 8 días estuvimos hablando de cómo se ha llevado al extremo el tema de hacer una oración simplemente para ser cristiano, y está muy buena la explicación, véalo en internet, la prédica ya está ahí. No voy a detener a dar más detalles, pero es bien importante. 3 cosas hacían los romanos al confesar a Jesús. Estaban dispuestos a renunciar a su ciudadanía, estaban dispuestos a perder todas sus propiedades y estaban dispuestos a ser asesinados. Y hoy aceptar a Jesús es que alguien pase, que repita una oración y ya, se le solucionó la vida. Eso es un error tremendo. Vamos a ver, hermano, vamos a entrar en el tema, vamos a ver cómo se revela el Espíritu Santo en la Biblia, cómo Él se revela a sí mismo, porque recuerde que la Escritura es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice que ninguno trajo la palabra de Dios por su propia voluntad, sino que estos hombres de Dios, a través del Espíritu Santo, Él les sopló la Escritura y ellos la escribieron. El autor de este libro precioso que se llama Biblia es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, dada por Dios por medio de su Santo Espíritu a los hombres que la escribieron. ¿Okay? Entonces, si Él es el autor, ¿cómo se presenta Él a sí mismo en la Biblia? En lo que Él inspiró, ¿cómo Él se presenta a sí mismo? Mire, el Espíritu Santo es tan humilde que el Espíritu Santo no hace mucho énfasis en sí mismo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Espíritu Santo hace énfasis en Jesús. En Jesús. De hecho, la Biblia es un libro que desde Génesis hasta Apocalipsis el tema es Jesús. En todas las páginas, en todos los libros, el tema central es Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre hacia Él. Y la intención del Espíritu Santo es siempre dirigir al creyente hacia Jesús. De hecho, si somos bien estrictos, hermano, ni siquiera el Espíritu Santo se da un nombre a sí mismo. Se llama Espíritu Santo porque es el Espíritu de Dios y porque es santo. Pero en ningún momento dice, mi nombre es tal. Él dice, el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hay ciertos calificativos que Jesús usó, como cuando Jesús dijo, yo les daré otro consolador, otro paracletos en el griego, para que esté con ustedes, no estarán más huérfanos. Y hay símbolos en la Biblia del Espíritu Santo, el aceite, el agua, una paloma, como cuando Jesús se bautizó, muchos símbolos, pero un nombre exacto para Él no hay. Él mismo no revela esa parte de su nombre para que ¿qué nombre sea glorificado? El nombre de Cristo. Esa es una de las características muy importantes. Vamos a ir a la porción que leímos. Ahí donde usted está. La porción que leímos en Juan 15, en Juan 16, y vamos a desglosar esas frases. La primera frase dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jesús estaba a punto de irse. Ya había llegado el momento en que dice, me van a matar, voy a ir a Jerusalén, me van a sacrificar y voy a morir. Pero Él comienza a decirles, pero cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir. Y cuando Él venga, Él va a comenzar a guiarlos a toda la verdad, a guiarlos a toda la justicia. ¿Okay? La palabra que se usa para espíritu en el Antiguo Testamento es la palabra ruach.
¿sí? Ruach, y significa, escuche, poder, aliento, vida, fuerza. En el Nuevo Testamento es la palabra neuma, por eso neumatología tiene que ver con todo lo que es del Espíritu Santo. Significa aliento, poder, fuerza. ¿Ok? Entonces, cada vez que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se utiliza la palabra ruach, cuando dice el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, o el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, o sobre algún juez, o sobre Saúl y profetizó y todo, siempre se utiliza la palabra ruach, y esta palabra es exclusiva para describir al Espíritu Santo. Sabemos que en hebreo algunos le añaden la palabra hakodesh, que es santo, no ruach hakodesh, pero en hebreo, por ejemplo, aquí ya en el Nuevo Testamento, en griego, es la palabra neuma, y cada vez que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la palabra neuma, siempre se está refiriendo también al Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso lo llama el Espíritu de verdad. Es la palabra neuma, está describiendo al Espíritu. Escuche, importante, esto lo vamos a ver en el otro tema, pero el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Esa es una doctrina muy importante, la persona del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en el tema que sigue, porque estas palabras neuma y estas palabras ruach, otras sectas lo usan para decir que es la fuerza activa de Dios, que solamente es un poder, pero que no tiene una personalidad definida en sí como persona, sino nada más un poder X, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso le digo, esta doctrina es delicada, y toda iglesia que se precie de ser cristiana la debe de entender correctamente. Muchos cristianos no saben si hay que adorar al Espíritu Santo. Muchos cristianos no saben si pueden orar al Espíritu Santo, si deben hablar con Él, porque no saben que el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a estar viendo 10 puntos de por qué el Espíritu Santo es Dios, hablando de la deidad del Espíritu Santo. Vamos a ver otros versos donde Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Juan 14:6. Hoy vamos a ver muchos versículos para que no se duerma. Esté listo en su Biblia. ¿Sabe, hermano, que uno encuentra los versos más rápido en una Biblia de papel? Para todos los que están acostumbrados a una tablet o al teléfono, en la Biblia de papel es más rápido. Rapidito uno lo encuentra. Y estás familiarizado con encontrar la palabra. Juan 14:6 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí la palabra consolador fue la palabra paracletos. Y esta palabra significa alguien que está a la par tuya y que habla por ti. Te defiende. 14:16. Perdón. Ok, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté, dice, con vosotros para siempre. Vamos a la siguiente, Juan 15:26. Si tengo alguna cita, con toda confianza que esté mal, corríjanme, ¿ok? Juan 15:26 dice: pero cuando venga el consolador, ¿esa sí la tengo bien? A quien yo os enviaré del Padre, dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La principal tarea del Espíritu Santo, dar testimonio de Jesús. Juan 16:7, el que sigue, texto que sigue. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. ¿Por qué dice os conviene? Como diciendo Jesús, como si dijera Jesús, Él es mejor que yo, que Él venga, yo me voy. Y la razón es porque Jesús en su cuerpo humano no era omnipresente, ¿ok? Y Jesús en su cuerpo humano no podía habitar dentro de los creyentes. Entonces cuando Jesús dice, cuando yo me vaya os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de verdad, ¿se acuerda en Pentecostés, en Hechos 2? Él vino sobre todos los que estaban allí. Entonces ya tener al Espíritu Santo ya era como tener a un Jesús personal, cada quien en su corazón. Por eso es que cuando una persona nace de nuevo de verdad, el Espíritu Santo viene ¿a qué? A morar en la persona. Y el cuerpo de esa persona se vuelve ahora templo y morada del Espíritu Santo. Ya no tenemos a un Jesús físico, ¿ok? Porque su cuerpo fue glorificado, está sentado a la diestra del Padre, pero tenemos al Espíritu Santo y mora en el corazón de todos los creyentes. Otra cita, Hechos 1:8. Estamos haciendo la introducción, pero ya avanzó. Hechos 1:8. Escuche, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Jesús hizo mucho énfasis. Él va a venir. Yo me voy a ir, Él va a venir. El Padre y yo lo vamos a enviar. Él procede del Padre. Y Él va a venir y los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. ¿Sabe, hermano, una cosa? Aquí hay muchos hermanos que no tienen comunión con el Espíritu Santo. Se les ha olvidado. Es una doctrina un poco olvidada de parte de muchos creyentes. Muchos creyentes esa doctrina la tienen olvidada. Usted debe de saber que Él mora en usted. Por ejemplo, si usted está viendo algo indebido en la televisión y el Espíritu Santo está morando en usted, ¿usted cree que a Él le agrada? A Él no le agrada. Pero ¿qué pasa? Si usted dice, pues a mí no me importa que Él esté en mí, yo quiero ver lo que yo quiero ver, porque a mí sí me gusta. Entonces usted está contristando al Espíritu Santo y está haciendo de menos a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Esa es la doctrina que vamos a ver hoy, la deidad de Él, que Él es Dios, que Él tiene todos los atributos de Dios. Por ejemplo, cuando usted se pelea con alguien y verbalmente se discute y se enfurece y se le sube el enojo, usted está llevando al Espíritu Santo a una pelea, porque Él está dentro de usted. Entonces, yo me puedo dar cuenta que mucha gente que vive una vida a la ligera, haciendo lo que se le pega la gana, por ejemplo, muchos que hoy tal vez dijeron, pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Usted cree que el Espíritu Santo quería venir hoy a la iglesia de la gente que no vino? Claro, el Espíritu Santo quería venir. Pero ¿sabe qué hizo la gente? Pues a mí no me importa lo que tú quieras, yo voy a hacer otra cosa. Y Él es Dios, y se le está contristando y se le está haciendo de menos. Vamos a la siguiente frase. Porque no hablará, estamos ahí en Juan 16, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Este pasaje puede malinterpretarse, porque dice que Él os hará saber todo lo que ha de venir, y suena como a que, ay Señor, dime el futuro. No, Señor, dime qué va a pasar en un mes, o dime si esta enfermedad me voy a sanar o me voy a morir. Revélamelo, Padre. No, esta palabra parcialmente, escuche, ya se cumplió. Parcialmente. ¿Por qué ya se cumplió? Porque cuando Jesús está hablando esta palabra, el Nuevo Testamento no ha sido escrito. Entonces el Espíritu Santo vino a los apóstoles, a los discípulos, y les reveló las cosas. Por medio del Apocalipsis, lo que ha de venir, por medio de los evangelios, por medio de las epístolas, les reveló. ¿Ok? Entonces hoy nosotros ya no debemos de andar así como mucha gente, ay Espíritu Santo, revélame esto. Espíritu Santo, revélame si me van a dar este trabajo. No. O Espíritu Santo, no, o sea, sí, Dios nos habla por medio de sentires, por medio de ponernos paz en algo, en una cosa, en una situación. Pero ya no es de que el Espíritu Santo ahora nos va a andar dando extra revelación todos los días, porque es que yo estoy lleno del Espíritu Santo y a mí nada me va a pasar y yo todo lo sé, el futuro. Hay que tener mucho cuidado, porque esta palabra, vengo y le repito, parcialmente ya se cumplió. El Espíritu Santo le reveló el Nuevo Testamento a todos los apóstoles, a todos los discípulos. La parte que sigue, estamos ahí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ok? ¿A quién glorificará el Espíritu Santo? A Jesús. Entonces escuche una cosa, no importa en una iglesia cuántas lenguas se hablen, cuántos dones alguien tenga, cuánto la iglesia dance, cuánto, hermano, la iglesia llore. Escuche, si no se predicó a Jesús, eso es falso. Porque el Espíritu Santo está para glorificar a Jesús. Entonces, muchas iglesias que tienen mala doctrina y solamente es de pedir plata, de la prosperidad, de un evangelio que no es bíblico y de puras sensaciones físicas y manifestaciones físicas y todo, y dicen, estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Será? Porque ahí no se está predicando la palabra. Y el Espíritu Santo lo que quiere es que se glorifique a Jesús. ¿Y cómo se glorifica a Jesús? Cuando se predica esto, en su contexto, ordenadamente. Es el trabajo principal del Espíritu Santo. Por eso usted no se deje deslumbrar, hermano, por cualquier cosa. Hay iglesias que son así de solo manifestaciones y vienen a una iglesia como esta y dicen, no, aquí están muertos. No, es que lo que nos vivifica es la palabra. A mí no me vivifica si yo corro, brinco, canto, salto, hago lo que quiera. A mí lo que me vivifica es tener un entendimiento correcto de la Escritura.
Por lo general, mire hermano, por lo general, la gente que más manifestaciones así tiene, son los que menos cristianos son, en mi experiencia como pastor. Ya cuando empiezas a tratar con ellos así, te das cuenta que no les gusta trabajar, o que de repente ya quieren murmurar del pastor cuando el pastor no está presente. O ya organizan cafés y todo en la casa, pero para hablar del grupo de alabanza y hablar mal de los hermanos. Ah, pero ¿cómo hablan lenguas, hermano? Hasta nudo se les hace la lengua cuando están hablando. Dan ganas como de agarrársela. Y esto yo sé que a varios les cae pesado. No me importa, es la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no se goce, que usted no tenga la libertad en la iglesia de adorar, de bendecir a Dios, de llorar. Pero viva una vida cristiana que honre a Dios. Gloria al Señor. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema entonces. Bueno, ya tengo rato prometiendo eso. Vamos a ver, hermano, la primera mención del Espíritu Santo, Génesis 1:1. Génesis 1:1, ¿lo tiene? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Desde el primer versículo ya aparece el Espíritu Santo, no explícito pero implícito. ¿Por qué? Porque esa palabra Dios es la palabra hebrea Elohim, y significa en plural, de alguna forma, dioses. Algunos dicen, pero ¿cómo? Si nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Pero nosotros los cristianos, los que creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros sabemos que desde aquí ya Dios está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que desde el primer versículo de la Biblia ya el Espíritu Santo es mencionado. En igualdad con el Padre, en igualdad con el Hijo. En roles diferentes, obviamente, pero en igualdad. En el verso 2, por ejemplo, dice que ¿qué? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esa palabra, movía, es una palabra muy interesante, porque esta palabra habla de cómo el Espíritu Santo estaba incubando. En el original, en el hebreo, más adelante se la voy a dar, la palabra es como cuando las aves incuban sus huevecillos para poder darles vida, los calientan y les dan vida. Entonces, esto nos enseña a nosotros cómo Dios creó todo, pero el agente creador por medio del cual lo hizo fue el Espíritu Santo de Dios. La doctrina de la Trinidad, hermano, es algo bíblico. Obviamente los cristianos la enseñamos y la creemos porque en la Biblia se nos habla esta doctrina. Mateo 3, por favor. Mateo 3, 13 al 17. ¿Lo tiene? Mateo 3, 13 al 17 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, ahí lleve la cuenta, Jesús, 1. Después que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, 2, que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, y esa voz es otra persona, 3, el Padre, en quien yo tengo complacencia. Esta doctrina tiene dividido al mundo cristiano. Hay unitarios y hay trinitarios. Los unitarios dicen, no, Dios es solo uno, no hay Trinidad. Los trinitarios enseñamos, hay Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo. Vaya por favor a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice, esta es la Shema. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo es eso? Pero si acabamos de ver a tres personas distintas, acabamos de ver a Jesús bautizándose, al Espíritu Santo viniendo sobre él y al Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesús dijo, yo soy Dios. El Espíritu Santo, ahorita vamos a ver en todos los versos, él es Dios en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 que Dios es uno? Por supuesto, Dios es uno. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, Dios es uno. Hay gente que cuando nosotros hablamos de la Trinidad nos acusan de politeístas. No, ustedes son politeístas porque tienen tres dioses. Tienen a Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo. Sí, son tres dioses, pero en una sola deidad.
Los roles son diferentes, pero es un solo Dios. Pastor, explíqueme eso, ¿cómo que son uno en tres? Pues mira, a ver, usted debe saber que hay muchas cosas de la Biblia que usted no las entiende. Y que sin embargo, cuando la Biblia las enseña, usted las debe de creer. Por ejemplo, alguien que me explique por qué cuando a un profeta se le cayó una hacha en el agua, el hacha flotó. Explíquenmelo. Si eso en la física es imposible, ¿cómo es posible que el hacha, que tiene una densidad de hierro, haya flotado en el agua cuando se supone que se tenía que hundir en el agua? Explíqueme por qué la asna de Balaam habló. ¿Quién me puede explicar eso? Nadie. Hay cosas de la Biblia que simplemente las creemos, aunque nuestro entendimiento humano, porque está limitado en este cuerpo en el que vivimos, estamos limitados a entender la infinidad de Dios, simplemente no las entendemos. María dio a luz siendo virgen. Nunca, dice, había conocido varón y se embarazó y dio a luz. Entonces, de igual modo, no seamos tan estrictos. Es que si yo no lo entiendo, yo no lo creo, porque no lo entiendo. Pues claro que no lo entiendes, porque tu entendimiento es muy limitado. ¿Ok? Vamos a ver, 1 de Juan 5, 7 al 8. Yo creo que hoy vamos a hacer solo la introducción del tema, hermanos. 1 de Juan 5, 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Okay? Este es otro pasaje donde nosotros podemos ver. Algunos dicen que este es un pasaje espúreo, o sea que no debería de estar en el original. Y de hecho las nuevas Biblias, por ejemplo, vaya a la Biblia Nueva Versión Internacional, no trae ese pasaje. ¿Alguien trae una Biblia Nueva Versión Internacional? ¿La NIV que le llaman? ¿Nadie? Búsquelo, no lo trae. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en donde la palabra de Dios está siendo, hermano, atacada. ¿Por aquí vibró algo? Muy bien. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar, hermano, al punto número 1. ¿Por qué el Espíritu Santo es Dios? Número 1, es identificado como deidad desde el Antiguo Testamento. Es identificado como deidad desde el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Jeremías 31, 33. Por favor, rapidito, hermanos, se nos va el tiempo. Jeremías 31, 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Quién está hablando aquí? El Padre. Ok, ahora vaya conmigo a Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14. ¿Lo tiene? Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El autor de Hebreos está hablando de Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33 dice que está hablando el Padre. El autor de Hebreos dice que está dando testimonio el Espíritu Santo. La misma persona, el Padre y el Espíritu Santo son uno, son el mismo, pero tienen diferente rol. En la ley está hablando el Padre, en la gracia está hablando ¿quién? El Espíritu Santo. Porque en la gracia es el Espíritu Santo el que está en un rol principal de trabajo. Conforme avancemos lo vamos a ver. Algo que usted debe de entender es lo siguiente: Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. Son el mismo, los tres son uno. ¿Por qué? La Biblia es una doctrina extensa, y la Biblia en algunos versículos lo llama el Padre, lo llama el Hijo, lo llama el Espíritu Santo indistintivamente. ¿Ok? Número 2. ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo es Dios? A Él se le llama Dios. En la Biblia muchas veces se le llama Dios al Espíritu Santo. Hechos 5, 3 al 4. Hechos 5, 3 al 4. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero lo llama Espíritu Santo, al final lo llama Dios. ¿Por qué?
Porque les está hablando a los cristianos, les está hablando del Espíritu Santo, es el que está en turno ahorita. A él es al quien le mintió Ananías y Zafira, le están mintiendo al Espíritu Santo, al que vino a fundar la iglesia, a llenar a los creyentes, a capacitarlos para el ministerio, a darle dones, y al último les aclara, por si no les queda claro, es Dios. Es Dios. Le mintieron al Espíritu Santo, les dice, y al final les dice, le mintieron a Dios. ¿Ok? Vamos a otra. 1 Corintios 3:16. Estamos viendo el punto que el Espíritu Santo es llamado Dios. Escuche, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo mismo, somos templo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él es Dios. Otra, 2 Corintios 3:17. Hoy va a desempolvar su Biblia, hermano. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ok? El Espíritu del Señor, el Señor, Dios es uno solo. Vamos a ver por qué más el Espíritu Santo es Dios. Él posee atributos divinos. Ese es el punto 3. Vamos a hablar de los atributos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipotente, igual que el Padre, igual que el Hijo. Lucas 1:35. ¿Lo tiene? Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este atributo omnipotencia es el atributo todopoderoso. Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo vino y María se embarazó. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, ni para el Espíritu Santo tampoco. Ok, este prefijo omni, siempre que usted lo vea en alguna palabra, es el prefijo griego todo. ¿No? Por eso están los carnívoros, los que comen carne, los herbívoros, los que comen hierba, y los omnívoros, los que comen de todo. Usted es omnívoro. Segundo atributo del Espíritu Santo, omnisciencia. 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10, vamos a ver la omnisciencia del Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para aún escudriñar lo profundo de Dios? Bueno, porque todo lo sabe. Eso es lo que este atributo significa, omnisciencia. Todo lo sabe, no hay nada que Dios ignore. Escuche, Dios no está aprendiendo. En 1.000.000 de años Dios no va a ser más sabio de lo que ya es. Ni Dios nunca aprendió. Nunca sucedió de que Dios empezó de cero a aprender y que todo lo que hoy sabe lo llegó a aprender con el paso de los miles y miles de años. No, Dios siempre ha sido sabio ¿desde cuándo? Desde siempre. Y esto a muchos los confunde. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo empezó? Escuche, la Biblia dice que Dios no tiene principio ni fin de días. Dios es eterno. ¿Ok? Es eterno. Vamos a ver otro atributo, la omnipresencia. Salmo 139, hermanos, 7 al 10, omnipresencia del Espíritu Santo. Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Este es David hablando, dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu Santo es omnipresente. Él está en todos lados. En el fondo del mar está el Espíritu Santo, en el centro de la tierra, en el sol, en lo más recóndito del universo, en la tierra, en el corazón de cada creyente, en todas las iglesias. ¿Y cómo se entiende eso? No se entiende. Cuando usted muera y salga de esta dimensión que lo limita y vaya a la dimensión de la eternidad, allí usted va a entender algunas cosas. ¿Ok? Otro atributo, la eternidad. Hebreos 9:14. El Espíritu Santo es eterno, igual que el Padre, igual que el Hijo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La eternidad es una doctrina difícil de entender también. ¿Ok? Uno sabe que uno nació y uno se va a morir. Pero Dios no tiene fin de días, Él es eterno.
Gloria al Señor. El amor, vamos a ver este atributo del amor en el Espíritu Santo. Romanos 15:30. Romanos 15:30, hermanos. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por medio del amor del Espíritu. Este atributo es bien lindo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, es por medio de su amor que nos consuela. Es por medio de su amor que nos abraza, que nos conforta, que nos guía a toda verdad, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él nos ama. ¿Ok? Santidad, este es otro atributo del Espíritu Santo. Por favor, vaya conmigo a Efesios 4:30. Rapidito avanzo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es santo, por eso así se llama. Santo, es apartado, es diferente. ¿Ok? No es igual que el espíritu del hombre. Ok, vamos a ver ahora, hermano, el trabajo que hace el Espíritu Santo dentro de lo que es el rol que Él juega en su parte, como parte de la Trinidad. Número 1, ¿qué rol jugó en la creación? ¿Qué rol jugó en la creación? Génesis 1, del 1 al 2, ya lo leímos. Vamos otra vez a leerlo rapidito. Génesis 1 del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya dijimos que Él fue el agente creador de todas las cosas. Salmo 104:30. Salmo 104:30. Dice así, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El último, Job 33:4. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Lo vemos aquí involucrado al Espíritu Santo en la creación de todas las cosas, ¿sí? En todo lo que Dios hizo, y lo vemos también involucrado en la creación del ser humano, del hombre. ¿Ok? La palabra hebrea que les prometí hace un rato es la palabra raukaf. La palabra se movía sobre la faz de las aguas. Es la palabra raukaf, significa incubaba. O sea, fue a través del poder de Él, como cuando la gallina se empieza a incubar los huevos. Si una gallina pone un huevo y la gallina se va y nunca vuelve, ese huevo se pudre, se muere. Pero cuando la gallina ya comienza que los dueños de la gallina no se comieron el huevo, Él comienza a incubarlos, comienza a darles vida, a darles calor, les transmite la vida para que puedan nacer y tener vida. Sí, de igual modo el Espíritu Santo nos dio la vida a nosotros y incubó también toda la creación. Vamos a ver cómo trabaja el Espíritu Santo en la regeneración. Ya hablamos de la creación, ahora la regeneración. Juan 3, del 3 al 8. Sabemos que todo creyente está en un proceso regenerativo. Estamos tratando de volver del pecado a la santidad. Juan 3, del 3 al 8. ¿Ya lo encontró? Se va a hacer diestro hoy en Biblia, hermanos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, dice, de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Por qué es necesaria la obra regenerativa? Porque el pecado vino a destruir la creación. La creación de Dios está en un estado de imperfección. Nosotros los seres humanos necesitamos ser regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a hacer una obra de regeneración en nosotros. Volvernos a llevar de una naturaleza caída a un proceso de santificación hasta que muramos y alcancemos la santidad. Por eso es importante que usted tenga comunión con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no le gusta una vida de pecado, no le gusta una vida de que un creyente quiera vivir una vida a medias. Eso a Él no le agrada.
Si tú tienes al Espíritu Santo en ti, tú no lo debes de contristar, porque dice que fuiste sellado con Él. El día que tú naciste de nuevo, Dios te puso ese sello para el día de la redención. ¿Ok? Por ejemplo, ¿usted cree que le gustan las malas palabras? No. ¿Le gusta al Espíritu Santo el mal carácter? ¿Cuántos tienen buen carácter? No levanten la mano. Todos, el carácter es una de las áreas que más nos cuesta como creyentes, ¿verdad? Pero estamos en un proceso. Aquí hay personas que antes de ser creyentes tenían un carácter, hermano, parecían generales. Y ahora de repente se les quiere salir el general que llevan dentro y poner a todo mundo en su lugar en la casa, pero el Espíritu Santo le dice, shh, calladito, calmadito. Que a mí no me gusta cuando tú te pones así de agresivo y de violento. Si usted le da rienda suelta a su locura, el Espíritu Santo no está allí, hermano. ¿Qué pasó? Se contrista. Lo está que el Espíritu Santo está regenerándolo a usted, llevándolo de una naturaleza caída que usted se haga más santo para el Señor, porque sin santidad dice que nadie verá al Señor, hermano. Vamos a ver la obra y que tendrá el Espíritu Santo en nuestra resurrección. Los que muramos antes de que venga el Señor, el Espíritu Santo es el que nos va a resucitar. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mora en vosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando muramos dice que Él nos va a resucitar cuando el Señor venga. Por su iglesia, por su pueblo. Entonces aquí vemos también que no hay nada imposible para Él. Él puede dar vida, porque Él nos formó, Él nos incubó. La transformación es otro trabajo también que el Espíritu Santo hará, y está haciendo. Vaya conmigo a Romanos 8:10, un verso antes, ahí donde está usted, vaya un verso antes. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es por medio del Espíritu que somos glorificados, de gloria en gloria, de poder en poder. Dice que veremos a Dios en Sión. Yo sé que es difícil ser transformados, pero sí se puede. ¿Porque habrá algo imposible para el Espíritu Santo? No. Usted es el que no lo deja que Él trabaje. Lo contrista y no está usted dispuesto a hacer lo que Él quiere hacer en usted. La obra de salvación, vaya conmigo a 1 Corintios 6:11. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos avanzando. La salvación, 1 Corintios 6:11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? La salvación del Espíritu Santo se completó en nosotros, la salvación de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, le voy a aclarar una cosa, hermano, le voy a aclarar una cosa. El Espíritu Santo no viene a morar en incrédulos. ¿Sí? Eso, la Biblia dice que el Espíritu de Dios, la gente del mundo no lo puede conocer. Eso está en Juan también. Entonces, ¿cómo es posible que trabaje en la salvación de un incrédulo? Trabaja desde fuera, no desde dentro, no entra. Puede venir el Espíritu Santo sobre un pueblo, sobre personas incrédulas, como por ejemplo, ¿se acuerda de aquel que Pedro lo mandaron a llamar para que fuera a predicarles? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Cornelio. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Después ellos confesaron a Jesús y fueron bautizados. O sea que el Espíritu Santo sí puede enternecer el corazón de una persona incrédula, pero no viene a morar a esa persona hasta que la persona entrega su vida a Jesús. Por eso cuando usted ve a una persona que dice que es incrédulo, que no es creyente, pero que el Espíritu Santo está en él, eso es mentira. El Espíritu Santo viene a morar cuando la persona rinde su vida a Jesús. ¿Ok? Vamos a ver otro punto importante, hermano, acerca de la soberanía del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí está hablando de los dones. Él es el que lo reparte y Él lo reparte como Él quiere. Si vemos su independencia, ¿sí? Independencia en su rol.
pero dependencia del Padre en cuanto a su unidad entre ellos, su triunidad. Pero él no tiene que pedirle permiso al Padre. Oye, Padre, ¿cómo reparto los dones? No, dice que hace como él quiere. Él tiene la soberanía que Dios tiene. También el Espíritu Santo la tiene. Y la soberanía del Espíritu Santo muchas veces no nos gusta. Porque quizás el Espíritu Santo le dio 5 talentos a aquel y aquel 1. Y aquel hombre hace de todo y lleno de talento, lleno de gracia. Y quizás alguien que no tiene eso dice, ay, pero ¿por qué yo quisiera ser como él? No, tú confórmate con lo que Dios te dio. Multiplica lo que Dios te dio y deja que aquel multiplique lo que Dios le dio. Muchas veces la soberanía de Dios no nos gusta, pero Dios siempre está pensando en nuestro futuro eterno. Amén. En lo que es mejor para nosotros. Avanzamos. Vamos a ver en unos aspectos importantes cómo el Espíritu Santo es reconocido como Dios en algunas cosas importantes. Por ejemplo, en la Gran Comisión, acompáñame a Mateo 28, 18 al 20. En la Gran Comisión, rapidito hermanos, leo rápido. Dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que nos ha mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Gran Comisión de ir a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo es reconocido como Dios al nivel del Padre, al nivel del Hijo. Y hasta para bautizar, dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que esta doctrina también es otra doctrina que está dividido el cristianismo, y hay gente que solo... cuando usted vaya por la calle y vea en una iglesia que en la puerta o en algún lado dice Hechos 2:38, ellos bautizan solo en el nombre de Jesús. Ese es su lema, ese es su estudio. Para ellos es la doctrina principal. Todos los días es Hechos 2:38, Hechos 2:38. ¿En qué nombre estás bautizado tú? No, en el nombre del Padre. No sirve. Tienes que... ¿Sí? Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Yo he visto que muchos de ustedes siguen a un bloguero que es solo Jesús, que se llama... No me acuerdo del nombre de él, es un americano y todo, pero a veces en su gorra dice Hechos 2:38. Y ya pues con esto no estoy diciendo que otras cosas que hable no sean verdad, pero él tiene una doctrina y él dice, si tú estás bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, estás mal. Ok, ¿en qué más vemos al Espíritu Santo al nivel del Padre, Hijo, del Padre y del Hijo? Dice, en la bendición apostólica, vaya conmigo a 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Este era un saludo muy común de parte de los apóstoles, una bendición para las iglesias, en este caso para la de Corintios, y les dice, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo, o sea, los tres, en la misma sentencia, en la misma oración, como Dios. La misma escritura dice, a él oigan al Espíritu. Vamos a Apocalipsis 3:22. La misma escritura lo pone en el nivel de que a él es a quien nosotros tenemos que oír. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? El que sigue, en la administración de la iglesia, 1 Corintios 12:4 al 6. Ya terminamos, 10 minutos. Ok, 1 Corintios 12:4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Estamos viviendo la era del Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que está en la iglesia, el que da los dones, el que dice que reparte la infinidad de operaciones que habrá dentro de la iglesia, los que van a administrar la iglesia, los que van a predicar en la iglesia, los que van a dirigir, los que van a presidir, los que van a aconsejar, todo eso. El Espíritu Santo es el que tiene cuidado de todas esas cosas. ¿Ok? Ahora, con esto no nos vamos a ir al extremo, ¿ok, hermanos? Porque de eso voy a hablar más adelante, pero hay gente que como se han ido al extremo de que todo es milagros, de que todo es dones, de que todo es nuevas revelaciones, entonces no hablan de otra cosa más que del Espíritu Santo. Y ellos dicen, no hermanos, yo iba a predicar, pero ahorita el Espíritu Santo acaba de venir y me dijo que hagamos otra cosa. No, ese no es el Espíritu Santo.
Ellos se van en los 60s este tema se fue al extremo. Antes de los 60s todo el mundo sabía que la obra del Espíritu Santo era dirigir la iglesia, que hubiera orden, que se predicara el evangelio, que se glorificara a Jesús. Pero empezó a surgir los ministerios de los televangelistas y comenzaron a escribir libros, no, en honor al Espíritu Santo, buenos días Espíritu Santo, y que se nos reveló y que nos dijo y que vino a mi casa y entró y se sentó en la cama, yo vi cómo se hundió y todo se empezó a sacar al extremo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Entonces ya esos ministros llegaron a un nivel casi así de súper ungidos, súper poderosos, milagrosos, que hacen milagros, que tienen una profecía para todo mundo y los forman, y así dice el Espíritu Santo, y todo se llevó al extremo y se dejó de predicar el evangelio. Por eso usted va a ver esas, cuando hay un tipo de campañas así, todo es milagros, todo es, aquí vamos a hacer hoy día lo que quiera el Espíritu Santo y le vamos a dar libertad y ni vamos a ocupar la Biblia, porque Él está aquí. No hay que tener cuidado con esas cosas. Ok, punto 7. ¿Debería el cristiano depender del Espíritu Santo? Acompáñeme a Marcos 13:11. Marcos 13:11, escuche, dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Hermano, una de las cosas más lindas que como cristianos podemos llegar a hacer es vivir en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios le va a quitar a usted un montón de estrés, un montón de preocupaciones, un montón, hermano, de angustias, porque usted dice, bueno, yo estoy esforzándome, yo estoy tratando de ser regenerado por el Espíritu mora en mí, yo camino de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y eso le va a ayudar a usted a aceptar que a veces pasan cosas difíciles, que a veces nos pasan problemas. Y usted dice, bueno, pues si esto está en la voluntad de Dios, yo solamente lo voy a enfrentar con sabiduría y voy a seguir adelante en las cosas de Dios. Pero cuando ahorita se está viviendo un cristianismo así muy acelerado, de, no, yo quiero hacer esto, yo voy a ser rico porque la Biblia dice que no seré cola sino cabeza, y no, yo voy a llenar estadios con mi ministerio de música, y entonces la gente ya está tratando de ponerse un montón de metas, de hacer su voluntad, cuando nosotros debemos descansar en la voluntad de Dios, dejar que Dios haga con nosotros como Él quiere. Quizás usted no tiene el llamado a predicar, pero quizás es bien bueno para barrer. ¿Se va a pelear con el Espíritu Santo? No, Señor, bueno, pues si esto me dijiste que yo hiciera, me diste el ministerio de la vacuum, pues venga, dénmela. ¿Y qué tiene? Todos somos parte de su cuerpo, esa analogía que Pablo usa. Y habla del cuerpo humano diciendo, ¿acaso tenemos algo extra en el cuerpo que usted no usa? Todos usamos. Hay miembros más dignos que otros, ¿no? Por ejemplo, los ojos son tan útiles, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, ¿qué te quitamos? ¿Un ojo o el dedo meñique? No, pues el dedo meñique, ¿no? Hay unos miembros más dignos unos que otros, pero ¿son todos importantes? Sí. ¿Todos tienen una función? Sí. Ahora, entienda esa analogía en qué sentido la estoy diciendo, porque dice Pablo que aún los miembros menos dignos son los que más honramos. Por ejemplo, los pies, bueno, zapatos hasta de $150. ¿Sí? Nuestro cuerpo lo cubrimos, nos tapamos. ¿Sí? Entonces todos somos importantes para el Señor, hermano. Y tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. ¿Se puede pecar contra el Espíritu Santo? Sí, ya lo leímos ahí en Hechos, si lo quiere volver a buscar, pero ya lo leímos, Hechos 5:3-4. Cuando Ananías y Zafira venden una propiedad y después se arrepienten de darlo todo y dan una parte y dicen, no, es que en esto vendimos la propiedad, y estaban mintiendo, estaban tratando de engañar a los apóstoles. Y Pedro, obviamente lleno del Espíritu Santo, vamos a hablar de eso, de la llenura en esta serie, ¿ok, hermanos? Porque muchos dicen, no, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo y tienen un mal concepto de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Esa palabra en el original es ser controlado. Y muchos creen que no, ya me llenó el domingo pasado y hoy otra vez me va a llenar. Lo ven más como una experiencia. ¿Sí? Una experiencia. Escuche, le voy a hacer razonar. Si el día que usted nació de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en usted y habita en usted,
¿por qué usted va a ser lleno otra vez de Él? ¿Acaso se salió, lo vació y lo va a volver a llenar? No, eso es un error doctrinal. Esas son las famosas gente que anda buscando experiencias. Ay, quiero ir a un evento, quiero ir a los famosos esos retiros y todo eso que la gente hace que, ya me siento muy seco espiritualmente, necesito tener una experiencia. Ahora que estamos pasando por una situación de salud con mi esposa y todo, yo la verdad no les cuento esto para hablar mal de la persona ni nada, ¿no? Pero una persona me escribió y en su ignorancia y todo yo le comprendo, le digo gracias por sus palabras y todo, porque no me voy a poner, ¿me entiende? Quizás por ignorancia la persona lo dice, pero alguien me escribió, no hermano, mire, le voy a contar mi experiencia, yo me enfermé y fue un encuentro y me sanó el Señor, lleve a su esposa, por favor, se lo ruego que la lleve, ahí Dios la va a sanar. Si Dios la puede sanar a ella mientras está en el baño, Dios la puede sanar a ella en cualquier lugar, en cualquier momento. Obviamente no estoy diciendo esto despectivamente de la señora, pude ver la sinceridad en ella, la preocupación, por favor llévela y todo, no. Dios la bendiga a la señora y todo, pero por ignorancia eso es lo que ella cree. Eso es el entendimiento que ellos tienen del poder de Dios y cómo Dios trabaja. Buscar una experiencia mística, una llenura nueva. ¿Ok? Esos son los cristianos que viven desanimados toda la vida porque necesitan una llenura nueva. Esos son los cristianos que viven de, hoy esperemos que tengamos un culto glorioso. Muchos de aquí hoy van a salir aburridos. Hoy no me gustó mucho la palabra. ¿Por qué? Muchos versículos. Entonces, ¿qué quieres que te lea? ¿El horóscopo o qué onda? O sea, ¿por qué vamos a despreciar la palabra? Porque ha habido domingos, mire, hay domingos que la palabra tiene gracia y Dios se glorifica y me llaman en la tarde, no hombre pastor, estuvo glorioso pastor, porque viven de experiencias, pero una prédica como esta que sistemático y versos y todo, algunos están así, pues, ¿me entiende? No dependa usted. Todos los cultos donde hablamos la palabra de Dios, le cantamos a Jesús, exaltamos su nombre, todos los cultos son gloriosos. No podemos depender de un culto glorioso cada 3 meses para recargar batería y volverme a sentir espiritualmente animado, varón. Ahora sí, con todo. Mucha gente es así. Pastor, ahora sí, pastor, Dios me habló hoy. Y esa emoción le dura 8 días. Y el otro domingo no viene. Tenemos que aprender a ser cristianos más fundamentados en la verdad y en la palabra. ¿Que usted puede tener una experiencia un día con Dios? Sí, claro. Pero usted no debe andar buscando ese tipo de cosas, diciendo, estoy vacío, me siento en un desierto espiritual. No. En un momento determinado Dios puede hacer algo, alguna cosa, porque Dios tiene poder, ¿sí o no? Dios es milagroso. Dios puede sanar a los enfermos. Todo en orden y todo de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces sí se puede pecar contra el Espíritu Santo. Estos dos, Ananías y Zafira, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de inocencia, en que la iglesia tenía una pureza muy tremenda, vinieron y quisieron mentir. ¿Se debe adorar al Espíritu Santo? Claro que sí, se debe adorar al Espíritu Santo. Usted puede cantarle cantos al Espíritu Santo. Usted puede, ahora hay muchos cantos del Espíritu Santo que están mal teológicamente, ¿eh? Por ejemplo, ven Espíritu Santo. ¿Cómo que ven si está dentro de ti? Tenga cuidado. Por eso aquí hemos estado depurando y hay algunos cantos que ya no se cantan. Y son muy famosos esos cantos de ven Espíritu Santo, ven. No, pero es que Él ya está dentro de ti. ¿Sabe cómo cantaban los cristianos de hace siglos? Ellos cantaban cantos al Espíritu Santo como ayúdame, regenérame, quiero ser más cristiano, quiero amarte más. Esos eran los cantos. Cuando la iglesia hace siglos, hermano, hace unos 200 años, la iglesia cristiana tenía buenos fundamentos teológicos. Pero con el paso de los años, hoy la teología de las iglesias está basada en un canto que escribió un tipo que no es cristiano, que en sus conciertos, aunque sea de noche, tiene lentes, la camisa bien cortita así, bien musculoso y un tatuaje aquí de la Biblia. Y ya en eso, ya nosotros creemos que porque él hizo una alabanza de un tema de, esa es la verdad bíblica. Entonces tengamos cuidado. ¿Se puede adorar al Espíritu Santo? Claro. Es más, repito, esta es una doctrina descuidada por muchos cristianos. Si algo se puede llevar a casa hoy, llévese esto. El Espíritu Santo mora en mí y debo de caminar de acuerdo a la voluntad de Él. Cada vez que usted vaya a hacer algo, diga, pero el Espíritu Santo está en mí. Por ejemplo, ¿usted se imagina a un hombre y una mujer en el matrimonio peleando los dos? ¿Y el Espíritu Santo en ellos?
Y los dos dándose duro, hermano, y el Espíritu Santo contristado. ¿Por qué? Porque no le hacen caso al Espíritu Santo. Último, 10, ya terminé. ¿Podemos juzgar y discernir las obras del verdadero Espíritu Santo para distinguir de lo falso? Sí. Sí, vaya conmigo a la última cita de hoy. Juan capítulo 4, primera de Juan 4, 1 al 3. Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué? El Espíritu Santo no se enoja que nosotros discernamos lo que está pasando. ¿Ok? Por ejemplo, la emoción, cuando alguien está muy emocionado, pero no es buen cristiano. Por ejemplo, le doy, mire, un consejo: cuando usted traiga visitas nuevas a la iglesia, no les presente así un evangelio así bien facilote, un evangelio de, no, mira, vamos a ir allí, y ahí tú vas a oír la palabra, y si sientes llorar, llora, y si quieres de una vez, ahí te conviertes y todo. No, lleve a la gente despacio, que se vayan convirtiendo poco a poco por el oír, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, despacio. ¿Sí? Para que juzguemos y discernamos todo lo que está pasando en la vida de una persona. Porque muchos se emocionan, muchos dicen, hoy traje a alguien a la iglesia y lo vi que lloró y quería ya convertirse y todo. Pues a lo mejor tiene un problema muy serio. Todos lloramos cuando tenemos problemas bien serios. Pero si usted de verdad quiere que una persona se convierta correctamente, guíelo, predíquele del evangelio, háblele de la cruz de Cristo, de lo que significa llevar la cruz del Señor, de lo que significa renunciar al mundo, de lo que significa andar en una nueva naturaleza cristiana, renunciando a las obras de la carne. Entonces vamos a ver que cuando la persona entienda, ok, ser cristiano es esto, yo quiero, ahí podemos nosotros estar más tranquilos de que verdaderamente está teniendo una conversión genuina. Incline su rostro. El Espíritu Santo es Dios, y yo quiero invitar a la iglesia al día de hoy que adoremos